1, versículo 40. Vamos a estar ministrando la palabra del Señor y vamos a tener también un texto áureo en el libro de Levítico, capítulo 14, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 40 y Levítico 14, 14. En esta mañana vamos a estar hablando de un Dios que sana. Dígalo conmigo, yo tengo un Dios que sana. Su nombre, en el nombre de Jesús. Y vino a él un leproso rogándole, y hincado de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo de él misericordia, extendió su mano y le tocó y le dijo: yo quiero, sé limpio. Y así el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y despidiéndolo luego le dijo: mira, no le digas a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él comenzó a publicarlo y a hablarlo mucho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas las partes de la ciudad para que Jesús le sanara y limpiara. Versículo 44. Y le dijo: mira, no le digas nada a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Qué fue lo que Moisés mandó? Levítico capítulo 14. Vete conmigo ahí. Levítico 14, 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa del que se purifica de la lepra, y pondrá el sacerdote sobre el lóbulo derecho de la oreja del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará entonces, después que puso la sangre, del aceite de la unción y echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho sobre el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces sobre aquel que Jehová purifica. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, presta atención aquí, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante del Señor. Y luego ofrecerá el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se purifica de su inmundicia y de su lepra. Y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote la ofrenda sobre el altar. Así hará aquel sacerdote expiación por él, y será limpio. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son buenas y son vidas. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentico. Dios es maravilloso. Tenemos un Dios que limpia. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que nos limpia? Venga, eso estuvo un poco raro. ¿Cuántos saben y conocen que tenemos un Dios que limpia? Glorificado sea Dios. Y cuando vemos esta palabra en el libro de Marcos y en el libro de Levítico
y vemos la conexión que hay entre las dos, podemos analizar algo bien importante, y es que la limpieza que viene de Dios es un proceso, dígalo conmigo, es un proceso en el cual Dios pone de su parte, pero de pierde, en el cual Dios pone de su parte, y nosotros nos disponemos a ser trabajados por Él. Cuando la palabra habla aquí de la purificación de la lepra, está hablando de un proceso de sanidad, de una enfermedad que en los tiempos bíblicos era algo grave, no tenía cura. La lepra, hasta hace cierto tiempo, al que se contaminaba con ella, podía decir que tenía su día contado, porque la lepra hacía que la carne se desprendiera del cuerpo, que las extremidades vayan dañándose y desprendiéndose, principalmente las extremidades finas como son los dedos, las manos, alabado sea Dios, los dedos de los pies, la nariz y todo el cuerpo entraba en un proceso de descomposición estando usted mismo. Así que la lepra en esos tiempos bíblicos era una epidemia tan peligrosa que obligó al pueblo de Israel a establecer leyes para cuidarse de ella. En Israel, el que era leproso tenía que vestir una túnica que le diferenciara y que avisara a las personas que lo eran. Tenía que usar campanas en su ropa para mientras caminaba las campanas sonaran, y todo el que escuchaba el sonido de la campana decía: ahí viene un leproso, ahí viene alguien que está contaminado. La gente le abría paso, alabado sea Dios, a las personas que tenían lepra, porque sabían que si se contaminaban con ellos era algo que no tenía cura. Así que en Israel hay un valle que se llama el Valle de la Lepra, el Valle del Leproso. En este lugar se reunían las personas que tenían lepra, las personas que tenían esta enfermedad. Pero quiero que entiendan algo importante, porque este valle no era solo destinado a las personas que tenían la condición clínica de la contaminación de la lepra, sino que en Israel la lepra tiene dos connotaciones diferentes y distintas, cada una de ellas. La primera es la clínica que hablamos, pero la segunda contaminación que ellos identificaban como una lepra era la contaminación de la mente y del espíritu, que hacía que las personas tuvieran un comportamiento raro dentro del pueblo de Dios. En el pueblo de Israel, las personas murmuradoras eran considerados leprosos. Alaba lo que Dios está aquí. La gente que no sabía comportarse eran considerados impuros. Era una etiqueta de impureza que se ponía de una forma moral sobre las personas. Así que en aquella cueva se reunían las personas que tenían la condición clínica, pero también las personas que no querían cambiar su actitud. A su nombre sea la gloria. Así que cuando usted se purificaba de la contaminación, alabado sea Dios, cuando usted se hacía puro delante de Dios, usted tenía que presentarse al sacerdote con una ofrenda específica. Usted no podía ir con las manos vacías. Si usted era una persona que tenía la posibilidad económica para hacerlo, pues usted llevaba 2 carneros, alabado sea Dios, para el sacrificio. Pero si su economía no le daba, usted llevaba 2 palominas. La palabra lo identifica así. Son 2 palomas de este tiempo, para con ellas hacer el sacrificio. Y una contaminación clínica y esta contaminación moral tienen algo en común, y es que solamente Dios la cura. ¿Quién la cura? Dios. Son contaminaciones peligrosas. La primera está en nuestro cuerpo, en nuestra carne, pero la segunda está en nuestro cuerpo espiritual. La contaminación del cuerpo espiritual hace que usted se juegue la salvación y la entrada al cielo. A su nombre. Así que cuando nosotros tenemos una contaminación en el espíritu,
Nosotros tenemos que tener una actitud correcta, porque si no, esa lepra espiritual va a seguir caminando. Alabado sea Dios. Y me encanta esta historia del leproso, porque dice la palabra que mientras Jesús hacía milagros en Galilea y predicaba la palabra de Dios, y la gente se convertía, y la gente era sanada, y los endemoniados eran libertados de espíritu que lo tenían cautivo, este hombre se acercó con un ruego ante la persona correcta y se tiró de rodillas ante el Dios de los cielos, y abriendo sus brazos le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Me habla a mí de que este hombre había sufrido demasiado con esta enfermedad. Mire, usted no puede dejar nada de aquello que usted no se canse. Dentro de la naturaleza del pecado, el pecado tiene una particularidad, y que a la gente le gusta. Yo me gozaba esta mañana con el estudio bíblico que estaba dando nuestra hermana Sofía, porque hablaba de eso. A la gente le gusta pecar. Es ficticio ese punto que dice que usted peca y que por omisión. Nadie peca por omisión. Usted no va caminando por la calle y se encontró con lo que a usted le gusta y dice: ay, mira qué coincidencia, voy a pecar, hoy me toca. No, el pecado primero es concebido en las regiones de la mente. Alaba lo que Dios está aquí. Y después que usted lo piensa, entonces usted lo lleva a la praxis, a la práctica. De igual manera, la gente cuando se aparta de Dios, lo hace porque no está dispuesto a renunciar a lo que le gusta y ofende a Dios. Si no entendemos, sabemos que ofendemos a Dios, sabemos que tenemos una lepra espiritual, sabemos que tenemos cosas que Dios nos está diciendo hace mucho, que renunciemos a ellas, pero simplemente no estamos en la disposición de soltar aquello que nos llama la atención. Entonces en Israel a ese tipo de personas le decían leprosos del espíritu, personas impuras, que iban a la sinagoga, alaba lo que Dios está aquí, iban a la sinagoga a adorar a Dios bajo el judaísmo, pero cuando salían de adorar y de hablar en lengua, alguien tiene que adorar en esta mañana, Dios. Cuando salían después de haber adorado, de hablado en lengua, de romper los bancos, iban a buscar problemas en el pueblo. Sí, compadre. Sí. Entonces los líderes religiosos de la época lo identificaron como impuros. La diferencia entre esa persona y el leproso que se acerca a Jesús está en el versículo 40 del capítulo 1 de Marcos. Dice la palabra que él se humilló, él se arrepintió, se tiró de rodillas delante de Jesús. Escuche esto, porque esta sí es la actitud correcta para usted poder romper con cualquier atadura espiritual. Se fue y sabía que Jesús estaba ahí, porque donde quiera que Jesús iba, la reputación le precedía. Llegaba primero la noticia de lo que él había hecho antes de él llegar. Así que cuando él vio que Jesús iba a pasar por su ciudad, dijo: esta es mi oportunidad de yo tirarme a los pies de él. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé si los discípulos no me van a dejar acercarme. Yo no sé si la seguridad no me va a dejar. Yo lo que sé es que me voy a tirar de rodillas para que él me vea, y cuando él me vea y me pregunte, yo le voy a decir: Señor, si tú quieres, no si yo quiero. ¿Por qué le digo si tú quieres? Cuando nosotros maduramos en Dios y entendemos la naturaleza caída que hemos heredado por desgracia de Adán, cuando nosotros estamos cansados de ofender a Dios, hay algo que crece en nuestro corazón. Ponga su mano ahí en su corazón, y es el verdadero arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de verdad, nosotros sabemos que no merecemos el favor de Dios. Si usted se analiza, y me analizo yo también, yo entiendo que no merezco el favor de Dios, porque la palabra me dice que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar el favor de Dios, para tener entrada en su reino. Esto no es por obra,
Esto es por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de que es por la gracia de Dios, significa que no hay nada que yo haga que me haga aceptable a Él. Solamente el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario es lo que puede limpiarme. Y es la sangre la que nos da a nosotros la verdadera limpieza. Vivimos tiempos extraños donde la gente quiere la unción pero no quiere la sangre. Usted no puede tener la unción, lo que Dios está aquí, si primero usted no ha pasado por la mancha de la sangre. Porque cuando Dios te ve, si tú no tienes la sangre, ven y sacude a la persona que está a tu lado, agárralo. Dile, Dios tiene que ver la sangre primero. A Dios tú no le va a venir con mucha unción. Ay, lo que Dios está aquí. A Dios tú no le va a venir que tú hablas, que tú eres, que tú tienes. A Dios tú tienes que enseñarle la marca de la sangre de los redimidos por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No le va a hacer culto a Dios. Esta es la era de la gente que hace bulto. Escucha, hermano. Este es el tiempo increíble de apostasía donde vivimos, que la gente vive del bulto a Dios y el bulto a la gente. No podemos hacerle muecas a Dios. Usted podrá engañarme a mí, yo soy un tipo fácil de engañarme. Yo le creo a todos. Sí, claro, usted me dice algo, yo le creo perfectamente, porque yo tengo que durar el canto de usted. Y se supone que si usted habla con el pastor, no puede hablar mentira, ¿verdad que no? O el ángel de la iglesia es pecado. Así que yo le creo, pero a Dios usted no le va a mentir. No hay nada que podamos ocultarle. Escucha esto, no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Todas las cosas, dice la palabra, están ante Él desnudas y abiertas. No podemos ocultarle a aquel que es omnisapiente, que es uno de sus atributos principales. Él sabe todas las cosas del pasado, del presente, del futuro, de lo que tú vas a hacer ahora, de lo que hiciste ayer, de lo que hiciste esta mañana. Dios lo sabe. La omnisapiencia de Dios hace que no podamos ocultarle a Dios nada. ¿Qué podemos ocultarle a Dios? Esta generación que estamos viendo ahora, la generación del culto, es una generación que hasta cuando ora quiere engañar a Dios. Jehová mira a Israel, y hay que orar por Israel. Jehová mira a Israel, Jehová mira a la iglesia, mira a la familia pastoral. Ay, qué bueno, no es por mí, yo la recibo. Pero Jehová lo que quiere es que tú le hables de tu situación espiritual. Alabado sea Dios. La generación del culto es una generación sorda a la voz de Dios. Porque la voz de Dios tiene eso. La voz de Dios tiene ese yo no sé cuál, ese yo no sé qué. Que cuando Dios nos habla nos quebranta. Dios mío, gracias. Es que cuando Dios nos habla, esa voz tú la sientes en cada célula de tu cuerpo. Tu cuerpo entero sabe cuando Dios te está hablando. Tú no necesitas un intérprete para conocer la voz de Dios. Pero el ser humano de este tiempo ha tomado la decisión de no escuchar la voz de Dios. Porque a veces la voz de Dios es molesta. Es molesta cuando no queremos renunciar a lo que le ofende a Él. Nos es desagradable cuando la voz de Dios va en contra de nuestro ego, que a veces es más grande que el planeta. A veces somos muy orgullosos para escuchar la voz de Dios. Y cuando tenemos este tipo de lepra y contaminación en nuestro espíritu, la voz de Dios no se molesta, porque me saca de mi confort, me saca de mi momento donde yo controlo todo, me saca de mi ego, alaba lo que Dios está aquí, me saca de mi pensamiento, me dice que haga cosas que yo no quiero hacer. Así que la voz de Dios me molesta. Pero cuán hermosa es la voz de Dios. Cuando mi
corazón está limpio y libre de culpa. La voz de Dios es un bálsamo que restaura el alma herida. Alaba a Dios, está aquí siendo adorado. El que está humilde y constricto de espíritu, la voz de Dios es medicina y alimento. El que está en tribulación y clama a Dios desde lo profundo de su situación, la voz de Dios es auxilio, la voz de Dios es refugio, la voz de Dios es un castillo fuerte, es un escudo impenetrable. La voz de Dios nos rodea, alabado sea Dios, cuando actuamos en obediencia a Él. La voz de Dios nos consuela cuando lloramos y reconocemos nuestra condición. Iglesia, ¿cómo estás tú escuchando la voz de Dios? Cuando Dios te habla, ¿qué provoca en ti? ¿Provoca reprensión o provoca humillación? La voz de Dios tiene el objetivo de quebrantar el espíritu de los hombres. Como dice el hebreo Kabash, cuando la voz de Dios llega a nuestra vida, inclinamos lo que somos ante Él. Porque no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie mejor que Dios. No hay nadie que nos entienda como nos entiende Dios. Le decía a un amigo que solamente Dios puede lidiar con la suciedad de nuestra vida. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente se cansa de nosotros, su familia se cansa de usted. Hay gente que cuando se le cierra el candado en la mente, que la llave cae en el fondo del mar, alabado sea Dios, no lo entiende nadie, se te harta la mujer, se te cansa el esposo, los hijos te dan tu banda, la gente te deja solo porque nadie te entiende. En esos momentos difíciles, cuando la depresión te llega, que te vuelves insoportable, la mano de Dios extiende porque Dios te conoce. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Dios sabe lo que tú necesitas en todo momento. Dios está ahí. Cuando todo el mundo se va, Dios está ahí. Dios se queda, Dios no se va. Y con esa actitud se acercó este leproso ante Jesús. Y cuando él lo vio, Jesús, teniendo misericordia de él, le dijo: Señor, si tú quieres, yo puedo ser sanado. ¿Puede usted ver con su mente la humildad de este hombre? ¿Puede usted entender el sufrimiento por el que pasaba? Que ni siquiera le dijo nada, le dijo: Señor, si tú quieres, estoy cansado y lento. Si tú quieres, yo puedo ser sanado. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano. ¿Cuánto han visto la mano extendida de Dios en su vida? Alguien adore a Dios aquí. El Señor extendió su mano y tocándole le dijo: yo quiero ser limpio. Pero no se vaya tan rápido. Vaya conmigo al libro de Levítico. ¿En qué región funciona la sangre de Cristo? Porque en esta mañana vamos a desmontar un santo aquí. Ese santo que dice que solamente la unción y el jamaqueo. Pues yo voy a hablar a usted de la sangre. Dice la palabra que cuando la persona va a ser limpiada de su lepra, sea física o sea espiritual y moral, tiene que cumplir unos requisitos que están en Levítico capítulo 14, del 14 en adelante. Y dice la palabra que después de presentarse al sacerdote, ya sea con el carnero, escucha aquí, con el carnero o con las palominas, a su nombre, esta persona tiene que poner la sangre en su cuerpo. Y dice la palabra de Dios: y el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre la oreja derecha del que se purifica. Conéctate conmigo. Tomará de la sangre y la pondrá sobre el lóbulo derecho de la oreja derecha del que se purifica. ¿Qué significa esto? En Israel, escucha aquí, el entendimiento
Y el adoctrinamiento, la educación en tiempos bíblicos, porque ya no, pero en tiempos bíblicos la educación en Israel se daba del padre a los hijos de una forma oral. ¿Cómo se daba? Significa que el padre tenía que instruir a su esposa y a sus hijos en las cosas de Dios. Por lo tanto, para el pueblo hebreo, el cambio de la mente no empieza por lo visual, como en Occidente, sino que el cambio de la mente empieza por el oír. ¿Por qué? Por eso la palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír de qué. Quiere decir que por el oír, por la oreja, principalmente derecha, que simboliza la entrada del conocimiento puro, porque en Israel todo es un simbolismo. La oreja izquierda significa la entrada del sentimiento, por donde se seduce el corazón. Alábalo, donde se seduce ¿qué? El corazón. Entonces por la derecha se tiene ¿qué? El conocimiento. Quiere decir que la sangre de Cristo tiene que entrarte por lo que tú oyes. Pastor, ¿y qué es lo que nosotros oímos? Pregúntese usted mismo, ¿qué usted oye? ¿A qué nosotros le estamos prestando nuestros oídos? Porque hay gente que no es chismosa, pero le encanta que le cuente. Hay piedra de ese lado, lo pondré aquí. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Usted no puede prestar sus oídos a gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Alaba lo que Dios está aquí. Gente que tiene una vida reprobada. Pastor, ¿cómo es una vida reprobada? Una vida que no tiene nada que agregarle a usted. Imagínese una pareja casada que lo esté aconsejando de matrimonio, una persona que se ha divorciado y casado 8 veces, hello, en menos de un año. Su nombre. Imagínese esa cátedra de sabiduría, usted prestándole sus oídos matrimoniales a una persona que en un año se divorcia 8 veces y se vuelve y se casa. Y usted lo que quiere es restaurar su matrimonio. Y usted se sienta con ese consejo. Imagínese usted sentarse a prestarle sus oídos, a que le hable de la oración a una persona que no ora nunca ni ayuna nunca. Yo sé que el ejemplo es extremo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Buscamos consejo en gente sin testimonio. Prestamos nuestros oídos a cosas que no edifican, a cosas que no nos acercan a Dios, sino que nos acercan a las tinieblas. El problema con el oír es que cuando nosotros escuchamos, almacenamos en nuestra mente. La mente está dividida en 2 campos grandes: el consciente y el subconsciente o inconsciente. El consciente lo utilizamos en los momentos de vigilia. La vigilia es cuando usted está despierto. Y el subconsciente es el background del cerebro, alabado sea Dios. Es el almacenamiento masivo, porque la vigilia, escucha aquí, aprenda, la parte de la vigilia de nuestra mente es limitada. Lo que usted ve diario, usted lo ve ahora, ahorita lo olvida, pero se guarda en el background, en el disco duro, en los terabytes que Dios le puso en el subconsciente a usted. Ahí es donde se guarda. Entonces la información que su cerebro en vigilia no quiere prestarle atención, se le guarda ahí atrás, y después te anda repitiendo los patrones, y usted se dice: ¿y por qué yo estoy haciendo eso si eso no le agrada a Dios? Porque prestaste tus oídos, alábalo, a cosas que no edifican, y tu cerebro te lo guardó para dártelo después. Así empieza el momento de enfriamiento y de descarriamiento de la gente. El que usted ve que se descarría, no lo hace porque un día se levantó y que me voy. No, es un proceso de adoctrinamiento.
donde se le ha dado cabida a escuchar cosas que en vez de acercarte te alejan de Dios, que en vez de incentivarte a que tú busques la presencia de Dios, hacen que tú te alejes de ella. Entonces, ¿a qué nosotros debemos prestar nuestros oídos? Preste sus oídos a la palabra de Dios, pero no lo haga como dice segunda de Pedro, que habla de los falsos maestros y los falsos profetas, que traen enseñanzas al pueblo para divorciarlos de Cristo y para apartarlos del redil. Yo siempre he dicho que el pastor o el miembro que se presta para robar miembros de otra iglesia no tiene al Espíritu Santo, sino tiene a Satanás metido por dentro. Fájate tú primero a trabajar con la gente inconvertida. Alaba lo que Dios está aquí. Y deja de meterle cizaña a la gente ajena. Bueno, se tenía que decir, se dijo. Lo siento. Se tenía que decir y se dijo. Hay gente que no crece espiritualmente porque la comida espiritual no te entra por la boca en el mundo espiritual, te entra por las orejas y anda comiendo de todos los platos del mundo. El internet es bueno y a mí me encanta que sea rápido, 5K, como lo dijo la pastora, pero yo me alimento de lo que Dios me puso en mi casa. Yo no sigo ningún predicador. El único predicador que yo sigo es mi esposa. Después yo no sigo a ninguno. Dios me dio una Biblia. ¿Qué te dio Dios a ti? ¿Dónde está tu Biblia? Levanta tu predicador favorito. Levántalo, levántalo. Ese es tu predicador favorito. Déjate de estar comiendo chicharrones, tripita espiritual, alabado, azúcar rara, para después tener un sancocho extraño en la mente. Es así, mis hermanos. ¿A qué le prestamos nuestros oídos? En estos días una persona me habló y no conoce, escuche esto, no conoce bien el fundamento de Cristo, y ella me está hablando de hebraísmo, de judaísmo. Digo, ¿y tú sabes lo que es judaísmo? Eso era, sino que de Israel. No, hermana, así no. Usted sabe de dónde vienen las religiones abrahámicas. ¿Cuáles son las tres facetas en las que se dividió? Usted conoce eso. Usted conoce la expansión de la gracia. Usted conoce el límite de la ley. No, pero me habían dicho que eso lo seguía el pueblo de Israel, hermana. Si el pueblo no entendió la ley, deje eso, usted es israelita. Y discutía con un hermano que en estos días me vino con una filosofía extraña. Escuche esto, porque la iglesia tiene que estar, hermano. Me vinieron con unos puntos judaicos y yo lo estoy observando. Y me está hablando que el judaísmo, y digo, bueno, siga, continúe, perfecto. Y cuando desarrolló su plenaria, que acabó, yo le dije, dame solamente una respuesta. Según la ley, ¿quiénes son judíos? Los que siguen la ley de la Torah. Dije, no. Ser judío de dos maneras, según la ley hebraica. Por nacimiento y no del padre. Para tú ser judío, si tu papá es judío, olvida eso, que no es judío. Tiene que ser por alumbramiento de una hebrea. Alábalo. Por alumbramiento de una hebrea. Y segundo, por esclavitud. Si tú aceptas la religión después que tú eres esclavo de ellos, la Biblia dice que se te ponía un zarcillo. Y entonces tú eras recibido en el pueblo de Dios. Pero en la ley hebraica, los gentiles son considerados cerdos. Aleluya. Así que ningún gentil, por muy que profese el judaísmo, ni es hebreo, ni puede ser miembro de la iglesia del judaísmo. Abrió la boca y me miró. Y lo que pasa es que tú no conoces lo que dice la palabra. La palabra dice que a los suyos vino, refiriéndose a los judaístas, y los judaístas no le conocieron, no le recibieron, no lo aceptaron, mas a todo aquel que le aceptó, él le dio potestad
hijos de Dios. Nosotros somos los gentiles insertados en la vida verdadera. Alaba lo que Dios está aquí. Lo que ellos rechazaron, nosotros los recibimos con gozo. Ay, alabado. Ellos adoraban algo por años que no conocían, y nosotros fuimos impactados por el poder de Jesús. Tenga cuidado a lo que usted le presta sus oídos. Deje que la sangre de Cristo le lave los oídos y le saque la cerilla de la mala información, de la información no cuestionada por la palabra de Dios. Lo segundo donde se ponía la sangre, alabado sea el nombre de Jesús, era en el pulgar de la mano derecha. La mano derecha en Israel es la mano del compromiso. La mano izquierda es la mano del romanticismo, pero la mano derecha es la mano del compromiso. La sangre de Cristo no viene sobre nadie que no tenga compromiso con Él. Hello, yo lo siento mucho, pero tengo que decir la verdad. La sangre de Cristo viene sobre gente que tiene compromiso con Cristo. Váyase conmigo a la palabra de Dios. Cuando Pedro no había recibido todavía la sangre, Pedro andaba con Jesús durante todo su ministerio, pero nunca creyó lo que Jesús decía. Nunca podía entenderlo. Hasta cuando estaban en el aposento alto, que la sangre espiritual vino sobre él. Hay un cambio radical. Dice la palabra de Dios que el Pedro que estaba antes de Pentecostés era diferente al después del derramamiento. Alabado sea Dios. Quiere decir que cuando la sangre no ha llegado a tu mano del compromiso, tú no tienes compromiso con nadie. Vivimos tiempos donde esta generación del culto no le gustan los compromisos, porque el compromiso trae con él responsabilidad. La responsabilidad trae con ella entrega. Yo tengo que entregarme a aquello que yo tengo compromiso con eso. El ser humano odia el compromiso, porque el compromiso te limita, el compromiso te ata, el compromiso hace que tú no hagas cosas que tú haces ahora que puedes hacer. Pablo entendía estas cosas y le decía a la iglesia, hablando de compromiso ya marital, le decía: ojalá todos fueran como yo, que no tengo ese compromiso. Ay, alabado sea Dios. Y le decía a los jóvenes: miren, al joven es provechosa su soltería, porque puede dedicarse a Dios, porque el compromiso te va a limitar a las cosas de Dios. Y yo veo gente que después que está en su compromiso quiere volver al tiempo cuando era soltero. Ah, no, yo voy a ayunar, aunque a él no le guste, yo no sé, yo lo voy a hacer. Que no, la palabra dice que es de mutuo consentimiento y que él tiene que estar de acuerdo, y si no está de acuerdo no sirve, baby. Denle un aplauso a Dios. Compromiso. Dios quiere compromiso en este tiempo. Vivimos tiempos donde la gente pulula en las iglesias, pero sin compromiso. Pastor, que hay que salir a evangelizar. 2 hermanos, 3 hermanos. No se vaya el gozo. Que hay que orar y buscar de Dios, 3 personas. Y usted, hermano, ¿por qué no vino al culto de oración? Estaba enfermo, hablando mentira. Llovió, cayó en 3 gotas, y un diluvio. No hay compromiso. El compromiso, aparte del esfuerzo, presta atención. El compromiso tiene una recompensa, y es el favor de Dios. Usted no va a ver nadie bendecido en los caminos de Dios que no tenga compromiso con Él. Solo los que tienen compromiso son bendecidos y respaldados por el cielo. Alabado sea Dios. Solo los que tienen compromiso se le abre la ventana de los cielos. Si yo fuera usted, yo lo alabara. Solo el que tiene compromiso, Dios rompe la barrera. El que tiene compromiso con Dios y con su obra es el que disfruta del acompañamiento de Dios. El que tiene compromiso con Dios son los únicos que tienen comunión con Dios. Vivimos tiempos donde la palabra comunión se ha tergiversado y entendemos que comunión es tirarnos de rodillas, orar un ratico. Eso no es comunión, eso es religiosidad. Comunión es andar con aquel que te comprende. No sé si está aquí esta mañana. Comunión
alguien grande, con alguien que tú conversas a diario. Tener comunión con Dios es otro nivel por encima de la oración. El que tiene comunión con Dios lo consulta directamente. El que tiene comunión con Dios no se equivoca, porque es Dios que lo dirige. La sangre también tiene que caer en tu pie derecho, en el pulgar del pie derecho. ¿Por qué en el pulgar del pie derecho? Porque el pie derecho representa el lugar donde fue descoyuntado Jacob. En Israel, el tendón del pie derecho de las ovejas no se come, porque representa el momento en el cual Dios, por la fuerza, hizo que el patriarca entrara en el camino de Dios. Atienda él. El patriarca llevaba una vida hasta el momento que peleó con el ángel a favor de él. Todos los hechos del patriarca de esa época tenían que ver con su conveniencia. Pero cuando luchó con el ángel que le tocó en el encaje del muslo derecho, los sitios donde caminaba el hombre de Dios tuvieron que cambiar. Y es que tu caminar representa tus acciones. ¿Cómo mis acciones, pastor? Claro, una cosa es lo que dice tu boca y otra cosa es lo que hace tu cuerpo. Hay gente que habla muy bonito, pero su testimonio está reprobado por Dios. Porque donde camina no le es agradable a Dios. Dios está demandando una generación que camine en la rectitud de Dios. Pastor, ¿qué es caminar en la rectitud de Dios? No es que usted se va a volver un ángel, ni se va a transformar en un querubín. Pero la caminar en la rectitud de Dios implica muchas veces que tú tienes que negarte a lo que tú quieres. Porque hay caminos, como dice la palabra, que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de perdición. Nos llevan a un lugar donde nosotros, en vez de ser bendecidos, vamos a ser maldecidos. El problema con los caminos es que a veces nos obsesionamos con cosas que queremos hacer. A veces no es ni Dios ni que amamos, sino que estamos obsesionados con una idea. Queremos hacer eso, sea bueno, sea malo, nos convengan o no. Y después que nos metemos en el lío del camino, que ya estamos más para allá de la mitad, que vemos que estamos caminando en el desierto, en lugares áridos, secos y oscuros, entonces clamamos a Dios. Y le decimos: Señor, ¿por qué tú me metiste aquí? Dios no te metió ahí, tú te metiste solo. Levante su manito santa. Dígale: Jehová, examina mi camino y mira si hay en ello contentamiento. Levante su manito santa. Dígale: enséñame a caminar por los lugares donde tú quieres que yo camine. Quiero caminar en praderas verdes. Señor, aunque yo no entienda dónde estoy caminando, tu palabra dice que lo que yo no entiendo hoy, mañana lo voy a entender. Yo quiero caminar por tu camino, no por uno que a mí me parezca bueno, sino por el tuyo que es perfecto. Denle un aplauso grande a Dios. Los caminos de Dios en principio son raros, porque los caminos de Dios, cuando empezamos a caminar con Él, se nos avera un acompañante que nos va diciendo: a Dios no le agrada eso. Y yo sé que usted conoce a este acompañante, yo le voy a decir el nombre ahora. Pero mientras vamos caminando en los caminos de Dios, el acompañante nos ve llorando y nos dice: sécate la lágrima, que todavía te falta camino. Y es un acompañante que de vez en cuando nos habla y nos dice: mira, tiene que cambiar el calzado.
Es un acompañante que nos dice, esa idea que tú tienes no es de Dios. Ese acompañante muchas veces nos dice, estás obsesionado con una persona que no es tu bendición y es lo que Dios quiere para ti. Y maldecimos al acompañante. Y le decimos a Dios, ¿y qué es lo que tú nos has puesto al lado? Y este es Jesse. Y cada vez que le presentamos un proyecto personal a nuestro acompañante, él nos dice, está bueno en un 10%, lo otro no sirve. Y nos incomoda en el ego. Y el ego se activa. Pero ¿quién te dijo a ti que eso es así? Es como yo quiero. Así que toda la gente. Y el acompañante que va con nosotros en el camino, con mucha calma nos dice, yo conozco cosas que tú no conoces. Obedece. Ay, cuando ese acompañante nos dice que obedezcamos. Ay, cuando ese acompañante nos dice rebelde. Ay, alabado sea Dios. Cuando nuestro ego cristiano pentecostal es ofendido por un acompañante que su nombre es el Espíritu Santo, que a veces no sabemos que es Él, que nos dice no camine por ahí, y siempre creemos que es Satanás, para descubrir tristemente y con infortunio, después que nos metemos en el lío, que el acompañante tenía razón, y que es tarde descubrimos que quería nuestro bien. Es un acompañante que Dios le ha dado el poder de hacerse invisible. Gloria a Dios. Que a mitad del camino, cuando ya no queremos escucharlo, enmudece, pero no nos deja. Y después de mucho caminar decimos, ¿dónde está la persona que me hacía la vida imposible? Ya no lo siento, no escucho su voz. Cuando llegamos a la parte difícil del camino de Dios, donde ya no queda más nada, y buscamos ese acompañante que aunque sea su voz de fastidio esté para molestarnos, porque no queremos estar solos, y en silencio Él espera que cambiemos. Cuando hemos pasado las 3 purificaciones de la sangre y que en todas sacamos 100, entonces viene la unción. Gloria a Dios. Cuando tu mente sea limpia, el sacerdote pondrá en el lóbulo de la oreja derecha donde puso la sangre, Él pondrá del aceite de la extrema unción, que significa que ahora, aparte de la sangre, tú tienes la aprobación y la compañía del Espíritu Santo. Y cuando el aceite se te pone en la oreja, ya tú solamente no tienes conocimiento práctico, sino que ahora tú tienes una voz santa. Tú tienes una voz espiritual que empiezas a escuchar. Es una voz que te guía y te dice, camina por aquí, yo lo hago contigo. La voz del Espíritu Santo es la voz de la unción que todo el mundo quiere y que casi nadie puede tener, porque cuesta. La voz del Espíritu Santo en nuestros oídos a veces te va a hacer decir cosas que a la gente no le guste, nadie te va a entender, pero ella te va a decir como le dijo a Jeremías, yo pongo tu cara. Yo hago tu rostro fuerte contra este pueblo. Tú dirás lo que yo te diga que digas. Escuchar la voz de Dios es un privilegio que poca gente tiene. Y después que la unción te pasa de las orejas a la mano, entonces las cosas se ponen interesantes, porque el compromiso viene acompañado de la unción y del respaldo de Dios. La gente quiere ver a Dios en su ministerio, y a diario yo lo veo. Y la locura de esta generación ha llegado a un nivel de hacer de todo para que todo el mundo crea que tiene la unción de Dios. Pero la unción viene cuando tú tienes compromiso con Él. Cuando Dios vea tu compromiso, levanta tu manito santa, tu manito derecha, levántala. Cuando Dios vea que tu mano está en el compromiso, la unción va a venir sobre lo que tú estás haciendo. Yo voy a profetizar sobre esta iglesia ahora. El
aceite te cae en los pies, entonces ya tú estás en el nivel de los escogidos de Dios. Escúchame aquí. Hay gente que oye mucho y Dios los respalda, pero no son escogidos. ¿Y por qué, pastor? Porque no han dejado que el aceite te caiga en los pies y te sigues juntando con la misma gente inconversa que te llevaban a hacer de todo en la calle. Sigues en lo mismo. Los disfrazas que tú lo vas a convertir, tú no lo vas a convertir. Olvídate de eso. Ellos quieren que tú vayas donde ellos van, pero ellos no van donde tú vas. Y la palabra dice, el apóstol hablando, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se han convertido a ti. Por lo que cuando tú caminas, alabado sea Dios, la gente tiene que ver que tú llevas la marca del aceite en los pies. Por donde tú pasas, papá, dile que está a tu lado, sacúdelo. Por donde tú camines, la gente tiene que ver el aceite. Si la gente, si la gente no ve el aceite, conéctate conmigo. Si la gente no ve el aceite, la gente no cree en lo que tú portas. Levante su manita y Dios le bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios quiere que tú camines en un camino lleno de aceite. Vuelva conmigo a la palabra, al libro de Marcos. Cuando el leproso recibió su sanidad, algo cambió en la vida de este hombre. Algo cambió en la vida de este hombre. Dice la palabra de Dios, versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar lo que Jesús había hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, escuchen, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El leproso estaba caminando con aceite en los pies. Fue tanta la unción que se desprendió de Jesús para él, que la ciudad se alborotó por lo que Dios había hecho con este hombre. La gente, ya Jesús no podía caminar por la calle. Yo siento a Dios aquí, porque la unción que se había desatado a través del testimonio de este hombre era demasiado grande. Póngate de pie, iglesia, póngate de pie. Hay una unción poderosa en esta mañana. Conecte su espíritu al Espíritu Santo de Dios. Usted sabe, el diablo no quiere que esta palabra se vea, porque eso hace que la gente se active.